Hola Sagitario, bienvenido al Eli Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo para que de esta manera puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, te invito a que veas nuestra lectura completa y de esa manera puedas saber cómo ganar lecturas privadas. Por aquí estamos con Peludinchis, uno de nuestros gatitos, y al cual tú ayudas cuando nos ves hasta el final. Bueno, te cuento, mi querido amigo, que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada a través de la cual puedes preguntar todo lo que desees del amor, la economía, la familia, el 2022, y te invito a separar en los datos de contacto del primer comentario tu cita con tiempo porque no vamos a trabajar la última semana de diciembre y parte de enero, ¿ok? Bueno, comenzamos. Recordemos que hoy estamos en tu especial de amor, Sagitario. Es una lectura igual general. Toma lo que resuene contigo, deja pasar el resto. No tiene fecha específica, sexo, género, identidad a quien vaya dirigido. Y recuerda que viene 3 partes: el mensaje general de los ángeles en el amor esta semana, la parte de los que están solteros y los que están comprometidos. Si tienes una petición especial de oración que dejar el día de hoy, déjamelo en los comentarios y con todo gusto y amor oraré. Bueno, en el amor dice: el retiro avivará tu corazón. Siento que para algunos de ustedes el distanciamiento con esa persona especial realmente va a ser algo que les va a permitir fortalecerse como pareja. Siento que les va a permitir encontrar un punto, digamos, como un punto de valorar al otro, sí. Pero para algunos que sí están en pareja y que sí están en contacto, me dice que necesitan sacar tiempo a solas en los próximos días, ¿sí? Para que de esta manera la llama del amor, incluso la llama de la pasión, vuelva como a encenderse entre ustedes dos. Siento que algunas de las parejas de Sagitario están como siempre rodeados de las demás personas y les queda poco tiempo para la intimidad, para conectar entre ustedes dos, y que justo ahora el universo les está diciendo: oigan, de verdad necesitan tiempito para atenderse y cuidarse el uno al otro. Tu segundo mensaje te dice: la razón alumbrará tu vida. Pienso que puede haber algún tipo de situación en la cual parece que no veías como muy bien, muy claro el camino a seguir, pero que va a ser bueno, va a ser positivo el hecho de que va a llegar como luz, claridad. Miren que aquí tenemos un sol y esa claridad nos permite un nuevo amanecer, volver a conectar con esa persona especial y hacer las cosas de mejor manera. En sueños tendrás revelaciones. Yo pienso que para ustedes en estos días, por el hecho de estar también cumpliendo años, van a estar con una intuición súper agudizada y que les va a dar como consejos, direcciones, señales para que avancen en la dirección en la cual sea mejor el crecimiento y evolución espiritual para todos y cada uno de ustedes. ¿Listo? Bueno, recuerden que si ustedes creen que el universo trae esa dirección y esa guía para escoger lo mejor, escriban hecho está en los comentarios. Vamos a ver ahora qué iniciales son importantes en el tema de amor durante esta semana para Sagitario. Tenemos la letra E, la letra M, tenemos la letra U, la letra R y la W. Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces con la consulta para los que son solteros. Ok, recuerda que en mi lectura los solteros son los que no tienen ningún tipo de vínculo con nadie, no salen con nadie, no están con nadie. Tenemos el negativo más tema, es una carta relacionada con la hechicería y la brujería. Tienes que tener mucho cuidado porque siento que algunos de ustedes definitivamente
pues no han logrado como fluir en esta área y como que cada que tienen una relación llega un punto en el que hay estancamiento, o es como que todas las relaciones son fallidas o nadie se acerca, no sé. Y para ustedes, mis queridos Sagi, me dice que sí podrían estar siendo víctimas de brujería. Los invito a que al terminar el video, en el primer comentario hay una lista de limpiezas y allí van a encontrar un video, una oración acerca de las brujerías. Hazlo por 30 días, pero hazlo, realmente hazlo por ti, juiciosamente, como te lo indicamos, y verás que las cosas comienzan a fluir de una mejor manera cuando decretas esto. Vamos a ver qué mensaje te entrega el día de hoy las cartas. Bueno, vamos a ver. Ok. Entonces comenzamos con este 2 de bastos, ¿sí? Que se encuentra en este momento en tu primera posición. Y me dice que llega una alianza muy fuerte. Siento que hay como algún tipo de conexión muy intensa con una persona especial, pero parece que las cosas nunca han podido fluir de la manera adecuada, ¿sí? También esta carta es una carta que me habla acerca de tener muchísima prudencia, porque pueden estar, como te digo, habiendo malas influencias a nivel espiritual que están obstaculizando que se den las cosas de una manera adecuada. Sin embargo, es positivo que al lado encontremos este 10 de espadas, porque aunque esté invertido y sean espadas, nos hablan acerca de sanación, de curación, de todo esto que, digamos, te está afectando a nivel espiritual y que está complicando toda tu parte sentimental. ¿Ok? Bueno, al lado tenemos este 10 de bastos y es una carta que me habla acerca de que es muy probable que conozcas a una persona que se encuentra distante, que la puedas conocer a través de redes sociales o que ya la conozcas pero viva en otro lugar, ¿sí? Veo que eso es justo, esa carta llega luego de esta sanación. Me dice que sí sería bueno que te hagas algún tipo de limpieza porque te siento muy amarrado, sí, eso también es la alianza, los amarres, y es probable que hacia ese sentido vaya como lo que te han hecho. Tenemos al lado de la carta de la templanza, ¿sí? Y es una carta que me dice que se restablece la armonía y el equilibrio en tu vida, ¿sí? Que regresa a ti la capacidad de atraer relaciones bonitas, relaciones buenas, relaciones sanas, relaciones estables. Finalmente tenemos este 6 y me dice que luego de un esfuerzo muy grande y un trabajo interno muy bueno, vas a empezar a ver como resultados en esta parte sentimental, ¿ok? Bueno, por ahí comenzó a llover. Vamos a pasar ahora a la lectura para todos aquellos amigos de Sagitario que tienen un vínculo, una conexión con alguien. ¿Listo? Vamos a ver qué mensaje general hay. Recuerda que puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Pero aquí se viene esta noticia. Te acaba de salir las potestades Camael. Dice que eres una persona que tienes mucha confianza y que cualquier argumento es un recurso para conseguir lo que te propones. Entonces mira que me dice básicamente confía en que las cosas que te propones con tu pareja realmente las vas a poder lograr. Sea superar ese obstáculo, sea proyectos, metas o sueños que se han trazado ustedes juntos como pareja. Lo que sea, yo pienso que lo van a poder conseguir, que se va a poder dar de la manera adecuada, de una manera afectiva. Así que no dudes, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la lectura. Te invito a que digas el nombre de esa persona especial mientras barajo.
Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se espera de ti, qué se aproxima para esta conexión, qué te aconseja el tarot. Ok. Bueno. ¿Qué siente esta persona por ti? Y en esa posición encontramos un 2 de oros invertido y me dice que es una persona que parece que ha habido como un tipo de discusión o de pelea y que siente como la tensión que hay en el ambiente entre ustedes dos, ¿sí? Me dice que hubo como una especie de mensaje que fue como una mala noticia, no sé si fue un mensaje que tú le enviaste o él te envió, pero piensa mucho en una comunicación en la cual se dijeron como cosas muy fuertes, muy difíciles, muy hirientes, ¿sí? Vemos al lado en los pensamientos de esta persona el 5 de bastos invertido y me dice que es una persona orgullosa, ¿sí? Una persona a la cual le cuesta mucho reconocer, digamos como cuando ha cometido un error. Es una persona a la que le cuesta mucho aceptar. Sin embargo, por ti está dispuesto como a bajarse de ese pedestal. Veo que ha tenido como relaciones antes en las cuales como que siempre le daban la razón, pero ahora las cosas han cambiado contigo. ¿Qué quiere? Tenemos la carta de la justicia y es un arcano mayor que me dice que esta persona realmente está esperando poder solucionar contigo las cosas y encontrar un punto de equilibrio y de armonía. Una persona que quiere corregir un error. Me había olvidado decirles, veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Libra, Cáncer, también Capricornio, Venus o Tauro. Y bueno, ¿qué se espera de ti? Tenemos ese 4 de oros invertido. Me dice que tú también te des cuenta de que tienen obstáculos que se pueden superar, ¿sí? Que te des cuenta de que ningún esfuerzo por conectar nuevamente ustedes dos como pareja es en vano, sino que las cosas pueden fluir si se lo proponen y se pueden dar siempre y cuando ambos estén como en la misma actitud de que todo esto fluya, todo esto avance de la manera adecuada. Tenemos en lo que se viene la carta de la emperatriz y esta es una carta de progreso, de comprensión, de entendimiento, de equilibrio, de solución de problemas, ¿sí? Entonces yo veo que realmente se aproxima como la solución de este conflicto porque aquí yo los veo peleados, más que todo a ti te siento un poco molesta, Sagitario, pero las cosas fluyen de una mejor manera. Tenemos al lado de esta carta de la emperatriz al anciano invertido y es una carta que me dice que tengas mucho cuidado con como decisiones apresuradas, como de actuar impulsivamente, sino que mires las cosas como desde otra perspectiva. También es una carta que me habla acerca del mutismo, es decir, no te quedes callado, habla las cosas, no para pelear, sí con madurez. Veo que esta carta también implica pesimismo y que no es que tengas tú el panorama muy claro y que pienses que la verdad las cosas se van a solucionar. Parece que tu mente te está jugando una mala pasada y te hace pensar que todo está mal cuando realmente es un problema que tiene solución. Sí, me dice, deja de llevar la contraria en todo, no sé. Siento que estás tan herido que cualquier cosa que tu pareja diga te parece mentira, te parece irresponsable, te parece desleal. Bueno, entonces te dice en paz, en armonía, solucionen las cosas, compórtate como esta emperatriz, poderosa pero inteligente y sabia. ¿Ok? Bueno, mil gracias por escucharnos. Recuerden los requisitos son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, dejarnos un emoji de corazón en los comentarios y recuerda que así puedes participar en la lectura de una lectura semanal del sorteo y en estar en nuestros en vivo. Los llevo en mi corazón. Bendiciones.